Ya la mayoría lo conocen a Alejandro González. Alejandro González tiene más de 25 años de experiencia en investigación de mercado, muy especializado en lo que es retail, es el fundador de In Research y también de Omnipanel. ¿Estoy diciéndolo bien, Ale? Sí, Mob, Pop los Panel, amigos. perdón. Estoy diciendo de memoria, así que perdón. Y este es el segundo, el segundo estudio que hace sobre humor social. El primero lo vimos en el mes de abril, ¿no? ¿Fue, Alejandro? Lo vimos en abril. La primera ola fue Digamos, en abril, sí. y ahora Hicimos vamos a ver, una el presentación. segundo tiene muchísimas conclusiones y además tenés algún datito de último momento, ¿no? Exacto, de la tercera Buenísimo, ola. genial. Así que nada, los dejo con Alejandro. Al final va a haber tiempo para preguntas, así que todos los que quieran las pueden escribir por chat y si no, también vamos a dar tiempo para que podamos abrir los micrófonos. Vale, cuando Bueno, quieras. gracias. Muchas gracias, Diego. Buen día a todos. Gracias por estar. Voy a empezar a compartir la presentación. Denme un segundito. Bien, como les comentaba Diego, en abril hicimos una primera ola básicamente para ver contexto, ver por dónde va por dónde iba la cosa y a partir de ahí empezar por lo menos a medir día a día y a pensar un poco para adelante. Hicimos una segunda ola en mayo, que la gran parte de esa ola es lo que vamos a ver en esta presentación. Digamos, esto se presentó o salió a la luz a fines de mayo, hace 2 semanas atrás, pero en junio arranqué una tercera ola y que tengo resultados muy fresquitos, así que vamos a ir mechando un poco también esta presentación, con lo cual es un híbrido, no es solamente el mood report de mayo, que en este caso tiene que ver con una idea que a mí me venía pegando en la cabeza fuerte, que es esto de la compra que hoy se puede hacer versus la compra que en realidad se querría hacer, que tiene mucho que ver con experiencias y que tiene mucho que ver con nuestra industria de shopping centers. Y por eso van a ver que la investigación y los resultados y las conclusiones van a estar enfocadas más que todo a esa idea. Entonces, para avanzar rápido, vamos a pasar rápidamente por la cuestión metodológica. Esto es una investigación nacional, no solamente es en el área metropolitana de Buenos Aires, sino también en varias plazas de las más relevantes del interior del país y otras que tenían un sentido también especial para poder analizar. 1.200 casos fueron los que se hicieron en aquella oportunidad en mayo, hace poquito en mayo, y además se complementó con 4 focus, todo online, que es como hoy estamos trabajando. Y fíjense las geografías, ¿no? Es bastante amplia, además de la muestra bastante grande, incluye buena parte del país. Esto es algo que no habíamos hecho en la oportunidad, en la investigación de abril, que se había concentrado solamente en AMBA. Acá decidimos ampliar un poco la mirada, porque bueno, porque la industria, sobre todo shopping center, tiene muchos players en otras partes del país, no solamente en AMBA. Y les cuento que lo que estamos incorporando ahora de la medición de junio ya supera los 1.200 casos también, con lo cual hay una gran cantidad de muestra como para hacer análisis bastante fuertes. En términos generales, la muestra se divide y se dividió también en junio con una lógica como la que están viendo acá. El 45% de los casos sí estaban concentrados en AMBA, el otro 55% en el interior del país, segmentado en lo que es grandes ciudades, Córdoba, capital sobre todo, ¿no? Rosario, Mendoza, por ejemplo, La Plata, y un resto interior que son ciudades más chicas del interior e interior o interior del interior. Y en cuanto a las edades, también casi prácticamente mitad y mitad entre los que son mayores de 40, que los vamos a llamar generación X, y los que son menores de 40, en donde tenemos a los millennials, que es la generación Y, lo que ven ahí entre 27 y 40 años, importante. Hay millennials de 40 años, hay millennials de 39 años, no son adolescentes como a veces se piensa, y un segmento más joven, posadolescente en algún caso, entre 18 y 26 años, que son los centennials, y para resumirlo los vamos a llamar por el otro nombre que también tienen, que es la generación Z. Entonces la muestra va a estar repartida así. ¿Por qué concentro esto? Porque van a ver que después hay, en esta idea de la compra posible versus la compra deseada, hay un análisis muy interesante en relación a las generaciones. Y la otra variable de perfil que a mí me parece mucho más relevante en este momento es la que tiene que ver con una cuestión más central de las economías, ¿no? ¿Cuántos mantuvieron trabajo
desde que empezó este proceso complejo de la pandemia, el confinamiento en sus diferentes etapas, 7 de cada 10. Los resultados de junio dan exactamente iguales, no tiene variación. Solo un 20, o bastante, no es solo, un 21%, un poquito más, ¿sí? Perdió trabajo en este proceso, desde que empezó la pandemia. Esto es desde que empezó la pandemia, ¿eh? Y aquellos que mantuvieron trabajo, una mitad, dicen trabajar menos horas o menos días a la semana. Esto puede ser porque la situación de trabajo en casa les demanda menos horas o porque simplemente le han reducido la jornada laboral. Y esto se complementa con la otra variable central, que es la de los ingresos. Casi 6 de cada 10 bajó los ingresos desde que empezó la pandemia, ya sea por salarios, por honorarios o porque le han bajado las ventas si tiene un comercio. Un poquito menos o un poquito más de un tercio, un 37%, mantuvo los ingresos, y en la mezcla de ambas variables hay un tercio de toda la población, de toda la muestra de estas ciudades, que mantuvieron el trabajo pero bajaron los ingresos. Es decir, de aquellos que mantuvieron su trabajo, la mitad, al menos, bajaron sus ingresos. Que eso se sumaría a ese 21 que lo perdió. Ese es el escenario complejo, pensando en el consumo que tenemos hoy y que obviamente vamos a seguir teniendo por un rato. A partir de ahí empezamos a construir el marco. El marco es el estado de ánimo. El marco que nos va a reflejar después qué pasa con el consumo tiene que ver con el estado de ánimo, fundamentalmente. Y lo que se vio en mayo y que se sigue viendo en junio es un estado de ánimo más crudo. En abril, cuando presentamos estos resultados, todavía había una cuestión de, bueno, esto no va a durar tanto, estoy en casa, cocino, veo Netflix, estoy descubriendo las llamadas por Zoom, etcétera, etcétera. Y había todo como una sensación inclusive que se traducía en memes. Y lo que era en abril un 57% de personas que decían que estaban entre muy buen humor o buen humor, este 57 que ven en la primera quincena de abril, que ya había caído en 48 en la segunda quincena de abril, fue un 36% en mayo y ya es un 34% en junio. Es decir, viene en AMBA, ¿sí? Que es lo que tenemos comparativo, porque en abril son los mismos en AMBA, el estado de ánimo viene decayendo. Y por otro lado, también hay una sensación de que ese estado de ánimo se mantiene estable. Había sido un 64 en la primera quincena de abril y estamos en un 50% en junio, es decir, en el mal momento o en la manera en que se la viene pasando, hay una sensación de estabilidad. Te estás acostumbrando a estar bien o a estar mal. Pero la foto de junio, sobre todo, es más cruda que cuando esto arranca. Y esta foto no es una foto estática, no es una foto que se puede trasladar de la misma manera a toda Argentina. Tiene sus particularidades. Fíjense, por ejemplo, la curva de esta suma de un indicador entre buen y muy buen humor, y la diferencia que hay entre el AMBA y La Plata. La Plata es una ciudad que, por lo que me contaban los platenses, es una ciudad que suele entrar más tarde en las crisis y es una de las primeras que sale. Tiene muchos empleados públicos, muchas universidades, etcétera, que han conservado de alguna manera esas dos variables fundamentales que habíamos visto al principio, trabajo e ingresos. Y eso se refleja en el estado de ánimo. El ingreso y el trabajo va a tener mucha relación con esta variable, y ahí es donde se ve la diferencia importante con AMBA. También se ve un indicador muy interesante que es en la generación X, como el de más de 40, a pesar de, en algún caso, haber bajado su ingreso, ha descubierto un estilo de vida, o redescubierto un estilo de vida en el hogar, que de alguna manera le termina cerrando. Vamos a charlar un poquito más de esto en adelante, pero hay una diferencia interesante de marcar entre el estado de ánimo de la generación X versus, por ejemplo, el de un millennial. Y obviamente, como habíamos dicho antes, el estado de ánimo va a tener mucha relación con cómo fue o cómo es la situación del trabajo y de ingresos en su mezcla. Obviamente quienes mantuvieron trabajo e ingresos, o inclusive quienes subieron sus ingresos, hablan de un estado de ánimo o demuestran un estado de ánimo bastante diferente a los que no pudieron sostener esa situación. Y este indicador es nuevo, este indicador es de esta última medición, porque a partir del 24, si no me equivoco, de mayo, o el 26 de mayo, donde se estiró en algunos lugares del país, sobre todo en el AMBA,
la cuarentena y se estableció una diferenciación grande entre el aislamiento social versus el distanciamiento social, la situación debe ser analizada de otra manera. En aquellas plazas del país donde todavía la situación de confinamiento es de aislamiento social, el estado de ánimo es más bajo, bastante más bajo que en aquellas plazas del país en donde la situación es de distanciamiento social. Esto es una lectura casi AMBA versus interior. En ASPO también se suma Córdoba Capital, que inclusive tiene algunas restricciones menores que en algunas, que por ejemplo el Gran Buenos Aires. Entonces, esto ya se empieza a inaugurar como otra variable más. Hoy no se puede hablar de un estado de ánimo generalizado, sino que hay muchas lecturas, y esas lecturas dependerán de lo que se perdió, con un sesgo fuerte en la economía, y también en las libertades para hacer determinadas cosas versus lo que no se perdió. ¿Okay? Esta es la primera foto importante para entender dónde está parado cada lugar del país o de los segmentos de la población en relación al estado de ánimo. Y algunos verbatim, fíjense por ejemplo en esta distinción que estábamos marcando. El primero, a mí me están manteniendo el sueldo, me bajaron viáticos y los bonos, pero también gasto menos, con lo que estoy súper bien. Es una mujer de nivel C1, empleada. Y en el último, verbatim, yo tengo un gimnasio y estoy parado, tuve que dejar de pagar servicios del gimnasio. También empecé haciendo clases por Zoom, pero la gente no lo sostiene. Después vamos a hablar también de ese proceso, de lo que era novedad cuando arranca la cuarentena y de lo que ya no es tan novedad y qué sensaciones genera. ¿Sí? Entonces, como conclusión general de esta parte, no se puede generalizar y hay que ver dónde, hay que mirar específicamente en dónde uno está parado para entender cuál es el estado de ánimo. Y a partir de esto sí es información también de junio, nos interesaba entender qué pasa con el miedo. ¿Qué miedo hay hoy respecto al contagio o qué miedo hay respecto a la economía? En primer lugar, más de la mitad ya expresa que no le tiene tanto miedo al contagio, se lo fue perdiendo. A lo sumo, le tiene respeto, pero le fue perdiendo el miedo. Y un poquito más del 30% le preocupa más el daño en su economía que un posible contagio. Menos que ese indicador, un 22%, le teme más al contagio que a un daño a la economía, y un 40% le teme a ambos por igual. O sea, si uno suma ese 40 más 31, tenemos 70% en donde la influencia del miedo a la economía es muy relevante, con una mitad de ese 31 que inclusive le preocupa mucho más la economía que un posible contagio, porque además le fue perdiendo el miedo. Esto tiene una lectura diferente en el país, en AMBA, en el país sin AMBA, o sea, en el resto del país, y en CABA versus GBA, pero la realidad es que este proceso, y en la medida que ya estamos en los 90 días, en la medida que siga transcurriendo en sus diferentes versiones, ya sea ASPO, ya sea DISPO, empieza a mostrar un escenario de pérdida de miedo, al menos al contagio, y de crecimiento del miedo a una cuestión más económica. Y ese miedo también tiene argumentos, digamos, se construye en algunos lugares. Yo quiero concentrarme básicamente o fundamentalmente en este indicador. Poco menos de la mitad, un 48%, dicen que le influye mucho bastante en las noticias de otros países. Hay una mirada, como nunca, siempre la hubo, pero como nunca, hay una mirada para el costado, no solamente para atrás, para ver dónde estuvo la crisis anterior y cómo podemos pensar en términos de consumo qué puede pasar ahora en relación a lo que ya conocemos de otro momento, sino que también hay mucha mirada para el costado. Mirada a Europa fuerte, pero no solamente mirada a Europa, sino también mirada hacia adentro. Esto es nuevo, esto lo acabo de medir también, porque me interesaba ver cómo se veía esa diferencia entre las localidades DISPO versus las localidades ASPO, o sea, las localidades con aislamiento versus las que tenían distanciamiento, y más de la mitad considera que se debe impedir el ingreso de personas de los lugares más afectados del país. Venimos de un caso en Córdoba de un camionero que venía del AMBA, otro caso similar en Mendoza unas semanas atrás que amenazaron con volver algunos pasos atrás en las medidas, y ya hay una brecha nueva que se empieza a inaugurar. Si nos faltaban brechas, bueno, tenemos una brecha más. Hay una mirada respecto al AMBA, cuando no se es del AMBA, o inclusive dentro del AMBA también en los diferentes distritos. Con lo cual, en esta tensión entre local y global,
¿sí? Venimos de un mundo global, pero que se está concentrando cada vez más en lo local. Hay varias dimensiones que empiezan a fortalecerse todavía más. El hogar, como el entorno más íntimo de cuidado, pero también la localidad, la provincia y el país son dimensiones que crecen en esta idea de brecha y de mirar o no mirar para el costado, ¿sí? Una tensión que crece y en donde AMBA pasa a ser casi hacia otras localidades del país un enemigo. Y esto es nuevo, ¿no? Esto fue el lunes. Esta idea de, en relación a esto que veníamos charlando, esta tensión entre lo local y lo global, como también ya se empieza a reflejar en las jurisdicciones, entre AMBA, en lo que es AMBA, ¿no? Capital por un lado y Gran Buenos Aires por el otro, y esta idea de evitar las comparaciones. Hay una búsqueda porque esto está, y esto está creciendo. Y volviendo al hogar, al entorno íntimo, habíamos dicho que no se puede generalizar. Bueno, sigamos con esa idea. Las distintas caras de este confinamiento, que en algunos casos es encierro obligatorio, entre comillas, y en otro caso es distanciamiento. Un 17% de los hogares se expresan como viviendo esta situación, como que están hartos de este confinamiento. Un 45% cansado, aunque no desesperado, o sea, con una cierta mirada positiva, y un tercio, que esto también es la novedad, adaptado y sobre todo convencido. Y el convencido es esto que aparece abajo, ¿no? Se dio cuenta de que pueden vivir bien y mejor sin tener que salir. No todos lo están pasando mal en la cuarentena, esa sería la lectura. Hay un segmento que sí y que está harto, y hay un segmento que no, y que no es menor, que es un tercio, que dice, bueno, no está tan mal. De alguna manera me reencontré con algunas cosas que terminan siendo positivas. Fíjense quiénes son los que más hartos están, los más jóvenes. Y obviamente también los que mantuvieron trabajo y subieron sus ingresos, que quieren volver a recuperar el estilo de vida que traían. Lo mismo con los centennials. Los millennials son los que están más cansados, pero no desesperados. ¿Y quiénes son los que están más adaptados? Los más de 40, la generación X, que de alguna manera encuentra quizás aquel estilo de vida que tenía cuando era chico. Hay cierta memoria de ese momento, encontrarse con sus hijos, quizás un poco más grandes, encontrarse con su hogar, que en la vorágine cotidiana había perdido un poco de vista, y empiezan a encontrar este momento como un momento no tan malo. De hecho, convencidos después vamos a hacer un verbatim, convencidos de eso que están viviendo como algo bueno, como una recuperación. Hemos recuperado nuestra casa, la estamos viviendo como nunca, dice uno, y por eso a estos adaptados y convencidos los llamamos reenfocados. Por otro lado, aquellos inadaptados, básicamente, porque no logran adaptarse a esta situación, necesitan salir, necesitan volver a recuperar lo que tenían, la vida social, la vida laboral, el contacto con todos los estímulos, y esto es importante, todos los estímulos, sobre todo analógicos, no digitales. ¿Sí? Pensemos en los centennials como la generación nativa digital, o la más nativa digital dentro de estas tres que estamos analizando, aquella que tiene un manejo de la tecnología mucho más relevante y casi natural, versus a una generación X que es un inmigrante digital, que se incorporó, que cuando era joven no contaba con estas herramientas y después tuvo que aprenderlas. Y bueno, y a pesar de todo ello, son los centennials los que más empujan a esta idea, o los que más les está costando adaptarse a esta idea de una vida encerrado y sobre todo conectado con la virtualidad. Y si comparamos los resultados de mayo versus los resultados de junio, bueno, el proceso es bastante sencillo, ¿no? El harto crece y baja el adaptado y convencido. ¿Y desde dónde crece el harto? Fundamentalmente de las localidades que siguen en aislamiento social preventivo obligatorio, o sea, fundamentalmente el AMBA. El hartazgo crece en AMBA y baja en aquellas ciudades en donde ya hay otras libertades para hacer otro tipo de actividades. ¿Y en dónde baja el convencido? ¿Dónde sube el convencido? Bueno, obviamente baja en el ASPO por diferencia con el segmento harto y sube en aquellas localidades que tienen distanciamiento. Es decir, esto en donde el confinamiento sigue en una instancia de encierro, al menos, por lo menos desde lo declarativo, es donde el humor social todavía se muestra un poquito más complicado.
antes lo habíamos marcado un poco, ¿no? ¿Qué pasa cuando el efecto novedad ya no es novedad? ¿Sí? Aquellas actividades que pueden o que podían haber empezado, que empezaron durante el confinamiento, o ya hacían desde antes, pasados estos 80, 90 días, esto depende del momento que se esté midiendo, ¿no? Puntualmente la encuesta. Y obviamente entre los que realizaron algunas actividades. Clases de baile, fitness, yoga por videollamada. Abandonaron o disminuyeron su práctica. ¿Sí? Lo que van a ver acá son todos porcentajes de actividades que abandonaron o disminuyeron su práctica desde que empezó la cuarentena hasta hoy. ¿Cuáles son las más abandonadas o disminuidas? Las clases, el gym por Zoom, las videollamadas personales, horas laborales, ver series o películas de streaming, videollamadas laborales, en cuarto lugar, compras por internet y algunas otras actividades en menor medida. ¿Sí? Esto ya lo había, cuando nos juntamos para hablar en abril, ya Diego del Río, me refiero, había hablado de, bueno, cuántas películas más podemos o series podemos ver en streaming o en Netflix. Bueno, ya se empieza a ver también dentro de ese hartazgo que veíamos antes, también se empieza a ver un proceso de hastío con algunas actividades que tienen que ver con esta virtualidad, ¿no? Estuvo muy bien al principio, pero ya no está tan bueno. Y esto es interesante verlo porque hay una necesidad de recuperar esos espacios tangibles, palpables, que se tenían, y en donde, por ejemplo, y creo que fundamentalmente el shopping ocupa un lugar central. El espacio fundamental hoy es el hogar, es la casa, y esto se concentra mucho más en aquellas localidades que todavía están en una instancia de aislamiento. Y fíjese este verbatim, yo trabajo en casa y siempre, en algún lugar, me ponía nerviosa estar todo el tiempo adentro, buscaba salir. Los fines de semana siempre hinchaba para que hiciéramos un plan, y en cambio Andrés, el marido, quería quedarse en casa porque estaba todo el día afuera. Y hoy, ¿qué pasó después? Obligado a quedarse en casa, obligado a quedarse en casa, a ver la linda que es mi casa, lo que la podemos disfrutar, incluso me siento más a gusto trabajando en casa que antes, con menor ansiedad. Eso es interesante entenderlo porque una vida todo el tiempo en casa también va a necesitar un lugar de desenfoque, de desahogo, de tomar aire. Yo estoy convencido que en ese camino, aún en esta recuperación de ciertos segmentos, sobre todo los de más de 40 años, de ese espacio del hogar, si la vida va a transcurrir, todo va a transcurrir adentro de su hogar, esa necesidad de cambiar de aire, creo que es una oportunidad grande para el shopping. Creo que el shopping como canal es el canal central para poder desarrollar esa actividad. Y fíjense estas cosas que ya se empiezan a ver. ¿No les pasa que ahora les cuesta salir? Nos fuimos al otro extremo. A mí déjame mi casa ahora. O la cuarentena ya se está tornando peligrosamente cómoda. Casi no quiero volver al mundo real que teníamos antes de ella. El mundo de la moda está ante un desafío importante. Esto obviamente ya lo vieron varios. Gillette lo está comunicando de esta manera. Si bueno, no vas a salir, no necesitas afeitarte, pero bueno, hacé de cuenta que arrancás el día como un día de los que arrancabas antes cuando no había cuarentena. Afeitate, bañate, vestite, como si fueses a salir. ¿Por qué? Porque hay una idea de, si voy a estar todo el día en mi casa, si no voy a salir, la moda ya no empieza a ser tan relevante. Inclusive, esto que estamos haciendo ahora, que es una reunión a través de una pantalla, de alguna manera abre como nunca las casas de todos nosotros, digamos. Ahí uno puede ver todo lo que hay y uno también lo que empieza a ver es que la gente se empieza a mostrar más como de entre casa ante estas reuniones. Bueno, la moda empieza a estar ante un desafío y nosotros como referentes de la moda tenemos que estar atentos a esta situación. A tal punto que el 73%, esto es medición de mayo, no compró ropa, calzado ni accesorios de moda durante el confinamiento. ¿Quiénes son los que menos compraron? Los de más de 40, los de AMBA y los hombres. O sea, profundizó un poco más esta situación en esos segmentos. La buena noticia es que en junio ese indicador baja a 53. Pasaron 3 semanas, entre 3 semanas y un mes, promediando las mediciones de uno y otro mes, ese indicador empieza a bajar. Yo ahora miro mi placar y el 80% de mi ropa es superflua. La verdad es que no la uso. No tengo ganas de salir a comprar ropa. Creo que si necesitara algo, realmente necesitara algo, me podría guiar por las cosas que ya tengo. Por ejemplo, comprar unos borcegos lo haría por internet. ¿Por qué? Porque es más fácil
poder no equivocarse con las medidas cuando uno compra un calzado, no hacer un verbatim de un hombre. Y entre los que compraron, dijimos que un 73 no compró, bueno, hubo un 27 que sí compró. ¿Dónde compraron? Bueno, Mercado Libre 37%, los sitios de cada marca 49%, redes sociales, crece mucho las redes sociales en la compra como canal de e-commerce, y el WhatsApp, que es la gran novedad también de este proceso, inclusive después vamos a ver, crece también en junio. O sea, esos son los canales que resuelven la compra estando los shopping cerrados y los negocios de cercanía, muchos de ellos también. Pero más interesante aún, un 16% cree que cuando se acabe el confinamiento compraría moda mayormente online, solo un 16%. Casi un 40% prefiere volver a los espacios físicos, reales, palpables, al brick. Y ahí es donde se empieza ya a entender esta idea de la compra posible de la compra deseada. Hoy, aquellos que compraron, que son menos, compraron donde podían, pero eso no quiere decir que ese sea el lugar que prefieran para comprar. Lo están haciendo ahí porque no tienen otra alternativa. La verdad es que disfruto salir de compras, ir al shopping, soy re pilchera, así que eso claramente no lo estoy pudiendo hacer y lo extraño. Hay como una idea de juntar ganas, nos está armando un escenario de acumulación de ganas que no cambian lo que era antes, no cambian ese patrón, esa forma de comprar que se traía. Todo lo contrario, la realimentan. Y vuelvo a poner este chat justamente para mostrar la diferencia con los resultados de junio, así en el efecto visual se ve. Tengan en la cabeza el 27, el 16 y el 37. ¿Cómo es en junio? 47, ya vimos que un 53 no compró, un 47 compró, 9% cree que post confinamiento compraría online y crece un 44% que prefiere el brick. Es decir, aún en este proceso en que se suman localidades con distanciamiento y no con aislamiento, este fenómeno sigue aumentando. La necesidad de volver a lo tangible, a lo palpable, a los espacios físicos reales y concretos, aumenta, se sostiene y se distancia de aquellos que dicen, bueno, estuvo buenísimo o estuvo bien comprar online, pero la verdad que prefiero otro tipo de compra. Y fíjense cómo el WhatsApp, que era 18, crece a 25, y las redes sociales, que eran 30 y tantos, crecen a 46, ¿bien? Dentro del otro extremo, ¿no? De lo que es la compra relacionada con el e-commerce. Ahora, ¿y eso se da porque la experiencia en el e-commerce es mala? Todo lo contrario. La experiencia de compra digital en este proceso fue positiva, en cualquiera de sus versiones. El rosa o el rojo, muy bueno, es los que opinan que esa experiencia, los que describen esa experiencia como muy buena y mejor de lo que pensaba, o porque ya sabía que eran buenas, y el amarillo es que no les resultó tan buena, lo decepcionó, o ya sabía que iba a ser mala, pero igual no le quedaba otra. O sea, la distancia es muy grande. La experiencia de compra fue muy positiva en el e-commerce. No tiene una crítica en sí. Sin embargo, a pesar de ello, hay una necesidad de volver al brick. Y con la pandemia terminada, y con la apertura de todos los comercios, pensando en forma personal, si lo permite su economía, volvería a comprar en los comercios sin miedo un casi 60%. Pero la mayoría, un 46%, en mayo y en junio, solo se implementan medidas visibles de seguridad y cuidado. ¿Sí? Quiero volver al brick, pero necesito tener claras esas medidas de cuidado, visibles. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Ser y parecer. Un 10% considera que los shopping van a ser el lugar más seguro para compras de moda. Y un 67% que van a ser igual de seguros o inseguros que los comercios a la calle. Partimos de cero. En aquellas plazas en donde el shopping no abrió aún, son pocas las que abrieron, pero en aquellas que no abrió, hay una idea de que se parte igual que los comercios a la calle. Tenemos la oportunidad de mostrar la diferencia claramente, es más, tenemos la necesidad de mostrar la diferencia porque nos están viendo con el mismo riesgo o no riesgo que un comercio a la calle. ¿Y cuáles son esas medidas? Desinfección constante, control de aforo y control de aforo en áreas de servicio como baños y patio de comidas, las más importantes. Estas se describen como totalmente necesarias para ir. Necesito que estén para ir, y asignar turnos en espacios de servicio, como por ejemplo puede ser una peluquería, colocar estaciones de sanidad y pago en cuotas y descuentos. Fíjense que esa
aparece como importante, menos que el resto, no tan necesarias. Digamos, primero asegurame que no me voy a contagiar, y después hablemos de los otros beneficios. Y después aparece bastante más bajo el tomar la temperatura del ingreso, eso tiene que ver con una cuestión de, como que resulta invasivo, por lo menos no tomarla manualmente, ¿no? Sí con cámara, sí no visible, eso es fundamental, porque hay una sensación también de algo invasivo contra la libertad. ¿Te probarías ropa en un local sin miedo? Bueno, un 23% dice que sí, y un 34% dice que sí se la probaría, pero sí, solo sí garantizan su desinfección, o sea, que sea visible. Otra vez, no es solo parecer, perdón, sino también ser. Y un 26% desinfectaría personalmente cubiertos, platos, vasos y tazas en un lugar gastronómico. Sería muy curioso ver esta situación, pero casi como que se están llevando un kit, no van a confiar demasiado en lo que le digan y van a limpiarlo antes de consumir. Y un 24% pediría que lo desinfecten delante suyo. Es decir, como también había comentado Diego en su momento cuando nos juntamos a una reunión como esta en abril, el reencuentro es clave. Pero es clave para vencer el miedo de entrada y avanzar. Esto tiene que ser un golpe fuerte de entrada. Vencer el miedo y seguir. Y seguir y sostener. Porque no alcanza solamente con mostrar algo de entrada y después bajar la guardia a las 2 semanas, sino que hay que sostenerlo hasta que esto pase a ser más una normalidad que simplemente una medida de confinamiento o de seguridad puntual. Déjeme que voy a salir un poquito del esto porque hay un chart que quería mostrar que se me extravió. Bueno, no sé, después se lo voy a mostrar porque en algún lugar de la presentación se me extravió. Bien. Y fíjense este verbatim que interesante. Deberíamos volver al sistema de antes, que había una modelo que se probaba ropa y vos mirabas. El otro día pasé con el auto por los outlets de Aguirre y flashé con que uno estaba abierto, que no, pero por segundos tuve la idea de decirle a la piba que atiende, ¿te probás algunas cosas para ver cómo queda? Más allá de lo por ahí gracioso que puede ser este verbatim, hay una idea también de cómo la compra digital también termina impactando de alguna manera en las compras físicas. Esto es casi un influencer de una red social mostrando una ropa y una mujer tratando de ver esa situación en un local físico, ¿no? Y cómo en esto de la omnicanalidad estas cuestiones también se empiezan a cruzar. Hay que estar atento con esto, sobre todo con algunas cuestiones centrales que son las medidas de la ropa. Si no nos podemos probar o si hay miedo, o peor aún, si por medidas de seguridad hay que tener los probadores cerrados, entonces también hay que tener una capacitación muy importante hacia los vendedores en cuanto a las medidas de las ropas, del calzado, pero también los ítems, las indumentarias, la ropa, digamos, los productos en sí, tienen que tener la información adecuada respecto a las medidas. Y hay que también educar al comprador respecto a cuáles son las medidas de su cuerpo, porque todo eso va a tener que tener un impacto importante, un impacto positivo en el momento de la compra. De lo contrario va a ser negativo. Cines y patios de comidas, pensando en la reapertura, como lo habíamos visto en el resto de los comercios. Bueno, el 53% volvería al patio de comidas sin miedo, pero la mayoría, el 36%, solo se implementan medidas visibles de seguridad y cuidado. Otra vez, hay una necesidad de volver, hay un importante número de público que lo haría sin miedo, pero si se garantiza y si se ve, no solamente si se cuenta que las medidas tienen que ser visibles. Lo mismo pasa con los cines. Abajo tienen algunas medidas, pero el factor común es ese, es limpieza e higiene visible, ser y parecer. El chat que me está faltando se los cuento, después lo recupero en la conversación y se los muestro. Cuando hablábamos de esta necesidad de volver al brick versus sostener la compra online, quienes más quieren volver a la compra en lugares físicos tangibles son los centennials, o sea, aquella generación con mayor, o aquella generación que sabemos que es nativa digital, que uno tendría a pensar es la que mejor se lleva con el e-commerce, es la que lo utiliza más naturalmente, bueno, es esa generación la que más quiere volver a la compra física. Es esa generación la que de alguna manera le cortaron todos los estímulos que traía en ese momento de su vida
y quiere volver a recuperarlo lo más rápido posible. Quizás es el que primero vamos a tener adentro de los shoppings cuando los shoppings abran, o en aquellos lugares en los que los shoppings todavía no abrieron. Por el contrario, es la generación X, la de más de 40 años, la que está expresando que le va a costar un poco más volver al local físico y que más va a querer seguir o continuar comprando ropa en alguna plataforma de e-commerce. ¿Por qué? Porque lo descubrió, porque se dio cuenta que no era, que tenía muchos prejuicios y que no estaba tan malo, y porque además se está alimentando todo este proceso o está resurgiendo una compra de conveniencia muy fuerte, desde el canal de alimentos y desde el canal de moda también. Es decir, bueno, mucho público descubriendo que esta compra es interesante, que no se tiene que mover de la casa y que además puede aprovechar el tiempo para otras cuestiones. Ahí es donde vemos una paradoja importante y es interesante entender, o por lo menos plantearnos, a esa generación, los más jóvenes, como una generación muy relevante en el regreso para nosotros, para la industria del shopping. Y para terminar, quiero dejar algunas reflexiones, 3 o 4 reflexiones de algunas cosas que se están viendo en este momento. Una sexta, esto ya se ha charlado mucho en este ámbito, en los autocines y demás, como un back to basic, ¿no? Que está anclado en una experiencia que es una experiencia diferente. Bueno, lo medí, en esta oportunidad lo medimos, un 53% nos contó que probaría esta experiencia, pero no solo por un tema de seguridad. Y esto está bueno que sea así. Primero porque nos permite mantener un vínculo. Si nosotros tenemos un shopping y tenemos espacios de estacionamiento ociosos, digamos, esto se puede aprovechar. Pero además porque esto, como esto, que casi es un flash mob, ¿no? De hacer un concierto con una lógica similar, lo único, digamos, yo creo que lo que más hace es reforzar la idea de lo que se perdió y de lo que se quiere volver a recuperar. Yo creo que esto está muy bien como una oportunidad, está muy bien inclusive como una estrategia de marketing, pero tiene una distancia enorme con un Lollapalooza, por ejemplo, sobre todo para esta generación que es más digital. Como experiencia está muy bien, como contacto está muy bien, y creo que ayuda mucho a que las ganas de recuperación se sigan alimentando. La segunda cuestión es que algo que ya se venía desarrollando antes de la pandemia, que era el e-commerce, la A de automatización, de automatization, esta idea de autogestión, venía desarrollándose con el Amazon Go, por ejemplo, en su momento, y Bingo Box, que desde China viene creciendo fuertemente con este tipo de formatos, en los que no tenés contacto con la gente. Bueno, lo que ha hecho este proceso es acelerar esta tendencia. ¿Desde qué punto? Bueno, básicamente porque hay gente que no tiene ganas de tener contacto con otras personas, entonces esto le resuelve ese tipo de compra. Bueno, esto es un caso real y de ahora, y de Aventura Mall, de un shopping de la zona de Florida, de Miami, que estableció un box de este tipo, concentrado en cuestiones que tienen que ver con la seguridad e higiene. Esto también es interesante evaluarlo y analizarlo porque es una tendencia que ha tenido en este proceso, viene teniendo un impulso, no un impulso que vaya a cambiar nada de lo que ya vimos antes. De hecho, sigo insistiendo con esta idea de la compra posible versus la compra deseada, pero es una necesidad que en algunos segmentos puede ser relevante. La otra cuestión tiene que ver con algo que ya habíamos visto en la presentación de abril. En aquel momento, cuando todo era bastante más nuevo que ahora, pero se veía lo que pasaba en Europa, que era muy fuerte, más de la mitad de la gente pensaba que no suspender su proyecto de viaje. Sí, obviamente en los segmentos que lo hacían o que lo podían llegar a hacer, ¿no? Proyecto que no se abandonaba. Esto es del 22 de mayo y esto sigue vigente ahora y quiero ver en el próximo hot sale que creo que en julio se lanza, con pasajes a 38.000 pesos a Miami, $300. Digamos, este comportamiento de compra que parecía sorprendente en aquel momento, de pasajes sobre todo al exterior de las ciudades que tienen escenarios bastante complejos respecto a la pandemia, ¿no? Como Nueva York, como Río de Janeiro. Y esto me hace plantear esta idea de dónde está puesto el miedo. Arrancamos esta presentación hablando del miedo y vamos a terminar hablando de bolsillos. Ya, la realidad post-consumo, en esta idea de la compra deseada versus la compra posible, estoy convencido que va a tener mucho más que ver con la capacidad de compra que con el miedo. En la medida que haya segmentos que tengan la capacidad de comprar, esas compras no van a ser frenadas por el miedo. Y en todo caso, las
segmentos de público que no tengan esa capacidad de compra, entonces, digamos, lo que van a hacer es acomodar sus estrategias de consumo, pero no en relación a un miedo a un contagio. Esto es interesante para nosotros como shopping, como industria, porque básicamente estamos anclados fundamentalmente en ese segmento en que quizás termine un poquito mejor parado económicamente post pandemia. Y además tenemos una ventaja importante. Durante buena parte de este proceso estuvimos cerrados como industria. Y eso nos permitió, dentro de todo lo malo que eso significó, nos permitió estar resguardados de algunas otras cuestiones. Fíjense, por ejemplo, esto es ese Tegui, ese restaurante de Martí Tegui, uno de los chefs más reconocidos, inclusive Tegui es uno de los restaurantes que ha ganado más premios en Latinoamérica, un restaurante premium, un restaurante de alto valor de cubierto, y en este proceso de estar cerrados lanzó un e-commerce a partir de WhatsApp, y fíjense cómo Germán Martí, justamente su chef, lo comunica, ¿no?, en su red social. No me gusta hablar de precios, a veces la gente nos pregunta por qué TI tiene un costo tan alto, y lo cierto es que inciden miles de factores. Estamos entusiasmados porque en definitiva el precio de TEGI para nosotros es un estigma. ¡Wow! ¿No? Una barrera que nos separa de mucha gente, y a mí personalmente hasta de algunos amigos. Una bolsa de delivery democratiza de algún modo la gastronomía. Una marca que se construyó a partir de lo premium, a partir de separar, a partir de esta experiencia es para pocos y los que tienen la capacidad de pagarla, y que justamente se posicionó en precio caro y no en precio democrático. En este proceso, obviamente, por cuestiones de negocio y poder salvar su marca y su desarrollo, digamos, su negocio y su restaurante, arranca con esta iniciativa. Súper riesgosa desde mi punto de vista, porque de alguna manera rompen esta idea de posicionamiento, esta idea de premiumness que la marca traía. Y en este lugar es donde quiero incluir al shopping dentro de mi idea. El shopping se ha resguardado de alguna manera de este tipo de iniciativas que pueden llegar a atentar contra el cuidado del branding, contra el cuidado de la marca. Me parece que es interesante seguir en ese camino como industria, porque el riesgo es muy grande. Años tarda de construir una marca y podemos, por un mal movimiento, ponerla en riesgo. Con lo cual, digamos, creo que en este punto lo que quiero marcar es fundamentalmente dos cosas. Hay un segmento importante, chico, pero importante desde el consumo, quien va a salir mejor parado después de esta crisis, que va a empujar el consumo rápidamente, pero por otro lado va a haber un segmento muy grande que va a quedar bastante dañado y golpeado, y que va de alguna manera profundizar una fragmentación en el consumo que ya este país venía trayendo en los últimos años. Cerrando algunas ideas, el humor social sigue inestable, pero sobre todo no es un indicador generalizable. Economía y adaptación son los vectores. 3 meses de cuarentena no parecen suficientes para hablar de cambios de comportamientos de compra en términos absolutos. Llevamos 90 días, y decir y hablar de cómo va a ser el consumo la semana que viene en términos absolutos no creo que sea posible. La moda frente a un desafío, tiempos de necesidades más que de deseos, belleza más, esta idea de la belleza real ganando más sustento. Esto es algo que no había mencionado, pero en todo este proceso de desafío de la moda, además, una tendencia que venía gestándose de la belleza real, bueno, gana mucho más sustento en el confinamiento, y eso se suma al home office, ¿no? La necesidad de no vestirse para salir a trabajar. El redescubrimiento de la vida hogareña para el grupo que se adaptó, y una deseable continuidad del home office no saca de horizonte la necesidad, y creo que esto es lo más importante a futuro, de buscar espacios de oxigenación. El shopping tiene que seguir profundizando su idea de experiencias, porque en este contexto próximo posible va a ser muy relevante como espacio de oxigenación, no solamente como espacio de compra. Hay un segmento harto, con bolsillo, resguardado en boxes, esperando salir y retomar sus hábitos sociales de entretenimiento, y sobre todo lo que a nosotros nos interesa mucho más, de compras y hasta de viajes. Ese segmento que va a quedar mejor parado, y es el segmento que primero va a venir, no masivamente, porque no va a ser el segmento más grande, pero sí va a ser el primero que va a venir a comprar cuando podamos todos los shoppings abrir las puertas. Centennials, nivel ABC1, aquellos que mantuvieron trabajo e ingresos.
Los shoppings, en su problemática, mantienen su salud marcaria resguardada. Lo vimos recién en el ejemplo anterior de Tegui. Son claves en la recuperación de la normalidad. En el reencuentro está la clave y la tarea, el enfoque. Diego habló mucho de esto ya en varias oportunidades. Lo mismo se plantea para todos los comercios de afluencia de públicos cerrados. El resquemor estará presente, la demanda estará en la seguridad visible y creíble. Léase, patio de comidas y shoppings que van a venir quizás en una etapa posterior, en algunos lugares ya están abiertos, sobre todo los patios de comida. Es clave, son claves las medidas de seguridad que sean visibles y además creíbles. La compra analógica está lejos de ser irrelevante, pero el shopper dio un paso definitivo hacia la omnicanalidad. Y acá también quiero pararme un segundo. El shopper, inclusive los que no hacían compras a través de canales digitales, las incorporaron, las entendieron y las adoptaron. Eso es muy relevante. Pero del otro lado, y sobre todo nosotros como industria, a pesar de que hay una necesidad de recuperar la compra analógica, sobre todo en esos segmentos que uno pensaba a priori que no, tenemos también la necesidad de ser al menos multicanal. No sé si llegaremos rápidamente a ser omnicanales, pero sí multicanales. Tenemos que poner esos canales a disposición. Que la compra BRIC esté asegurada de alguna manera en el próximo escenario y que el e-commerce no se vaya a llevar puesto todo, eso no implica que no debamos dar el paso hacia una idea de omnicanalidad como industria. Y 3 puntos más imaginando el consumo de los próximos años. El cambio no de hábitos relacionados al consumo post-pandemia, en el muy mediano plazo, serán consecuencia de la capacidad del bolsillo de cada uno y no de una nueva normalidad. Yo vengo en este proceso abandonando la idea de nueva normalidad. Al menos en términos de consumo, creo que lo que más sentido tiene es hablar de un regreso a la normalidad. Son muchos años de consumo que creo que 90 días, 100 días, 110 o 120 días no van a romper, no van a cambiar. La idea de consumo que tiene que ver con una lógica que no se va a desaparecer por este proceso. Me parece que estamos en un camino de recuperar la normalidad y hay que ver cómo nosotros como industria estamos parados como para poder ayudar a eso. Obviamente para un segmento será posible y concreto, y para otros será más aspiración a recuperar lo que se tenía, pero incapacidad de poder hacerlo en el futuro próximo. El futuro, entonces, próximo de mayor fragmentación de consumo en Argentina, un segmento menor, con capacidad de compra para ir por todo, reclamando beneficios, aprovechando descuentos, y otro mayoritario incorporando B-brands, buscando precios, eliminando consumos menos relevantes, ajustando su economía y viviendo todo el proceso con una constante sensación de pérdida. Entonces, futuro, idea de recuperación de la normalidad, concreta o aspiracional, y una fragmentación muy grande en el consumo. Nosotros como categoría, en general, hay diferentes negocios, digamos, pero en general estamos más posicionados dentro de un segmento que tiene quizás más capacidad de recuperar el consumo más rápidamente. Veremos cómo este proceso evoluciona, pero creo que ahí está el punto importante para nosotros. Y quiero terminar con una imagen, que esta imagen la robé, tengo que ser sincero, de algún lugar, de alguna red que la vi, que me pareció alucinante. Pero alucinante desde lo estético, alucinante desde lo creativo, pero muy real respecto a la necesidad de lo que se quiere a futuro. Digamos, la necesidad de recuperar está creciendo día a día, sobre todo en aquellas localidades que todavía siguen teniendo limitaciones para poder hacerlo. Estas imágenes lo único que hacen, creo, para nosotros como industria es alimentar justamente esa necesidad de recuperación. Digamos, no nos llevemos una idea equivocada respecto a esto. Esto está muy bueno, pero está muy bueno como, digamos, desde lo artístico, no desde la realidad. La realidad está buscando, y estoy convencido, otra cosa. Bueno, hasta acá llegué con lo que les quería comentar. Obviamente estoy abierto, dejo de compartir. Buenísimo, Ale. Estoy abierto a las preguntas. Genial. Los que quieran ir haciendo preguntas lo pueden hacer por el chat o abrir el micrófono. Mientras se van preparando, digamos, les quería contar, yo estuve haciendo algunas entrevistas con shopping que ya abrieron en Paraguay, en Jujuy, en Tierra del Fuego, y un poco lo que dicen es muy similar a lo que está
diciendo Alejandra, digamos, ¿no? Que en el momento que se abre la gente vuelve a comprar rápidamente, quizás una compra más funcional, una compra de compro y me voy, pero casi a nivel del 70-80% de lo que se vendía antes, con una compra mucho más rápida y mucho más funcional durante estos primeros días por miedo a los contagios, ¿no? Pero en general lo que ha pasado, y hoy ya grandes partes de la Argentina están abiertas, ¿no? Realmente las ciudades como Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Mendoza ya empezaron a abrir, ciudades más pequeñas. Así que es un poco la experiencia que está pasando. Eh, ¿Pensás que los shopping tienen alguna diferencia con respecto a la calle, Ale? ¿Pensás que va a haber alguna diferencia comprobable para la gente? Sí, 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 estoy totalmente también depende mucho de nosotros como industria, ¿no? ¿Mm? Nosotros tenemos de hecho hay muchos negocios que teniendo la posibilidad de abrir, no lo han hecho porque no pueden asegurar las medidas de seguridad y creo que nosotros como industria, esto pasa por ejemplo no solamente en moda, sino en restaurantes. Me comentaba la gente de Mendoza que no todos los restaurantes o bares pudieron abrir a pesar de que tenían la habilitación para hacerlo, porque no se pudieron adaptar rápidamente. Y creo que es ese lugar. En primer lugar, el shopping puede marcar una diferencia importante. Y en segundo lugar, porque además puede reconstruir una experiencia, obviamente que será diferente en un primer momento. Cuando yo hablo de que no creo en la nueva normalidad y creo más en recuperar la normalidad, tiene que ver en términos de consumo, no en términos de algunos otros hábitos, ¿no? Esto de estar con un tapabocas, ya va a resultar normal y eso sí es una nueva normalidad, me refería a consumo. Creo que desde ese lugar el shopping va a tener que readaptar una experiencia, hacer una experiencia más corta. Digamos, los shopping están pidiendo en aquellos lugares que abrieron que sea una visita de compra rápida, de alguna manera, que no se esté mucho tiempo dentro de ese espacio, con lo cual hay una experiencia que se impulsaba antes, que queda dañada, pero todavía tenemos la capacidad desde ese lugar marcar mucho, digamos, son espacios más grandes, son espacios que habilitan poder recorrerlos sin esperar afuera, como si pasa en un local en la calle que tenés que hacer la cola afuera, sobre todo en momentos en que el clima se empieza a complicar y demás. Desde ahí tenemos muchos espacios para marcar la diferencia. Lo que sí creo que tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que marcarla la diferencia. Tenemos la Claro. oportunidad de hacerlo y las herramientas para hacerlo, bueno, hay que hacerlo de entrada y hay que pegar fuerte. Aprovecho para hacer una más y después sí, ya los que quieran. Hay shopping que están en zonas de oficinas, rodeados de oficinas. ¿Pensás que van a sufrir algo a mediano plazo de gente que no decide ya después de esta experiencia forzada no volver o empresas que probablemente decidan dedicar más tiempo al home office de sus empleados? Probablemente sí. Hace unos días escuché al fundador de Hit Coworking, no recuerdo ahora el apellido, que es lo que decía, me pareció muy interesante, que lo que decía es que las oficinas, a pesar de que él tiene un desarrollo de coworking, ¿no? Con varias sedes, él lo que decía es que las oficinas no desaparecen, la idea de trabajar en oficina no desaparece, lo que sí necesariamente van a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque la semana va a tener 1 o 2 días de trabajo en hogar, ¿sí? Home office, y va a tener 3 o 4 días de trabajo en oficina que va a ser diferente, va a ser más de congregar, va a ser más de trabajo colaborativo, con lo cual las oficinas van a tener que reformularse, ya por ahí tanto escritorio individual no va a tener sentido, sí mesas más colaborativas, pero él básicamente lo que establecía es que no se va a dejar de trabajar en la oficina, se va a trabajar diferente, quizás con menos frecuencia. Dentro de esa frecuencia, probablemente el shopping sienta el golpe inicial hasta que esto se acomode. Yo ahí sí creo que el trabajo, y siguiendo esta idea, ¿no? El trabajo va a cambiar porque es algo que beneficia a las dos partes, beneficia a una baja de costos en las empresas y también una baja de costos si quedarse en el hogar en el trabajador. Sí creo que va a tener un golpe, pero no creo que vaya a ser masivo, digamos. No creo que vaya a cambiar violentamente. Sí va a tener una retracción probablemente. Esto sacando el escenario de consumo, el escenario de bolsillo, ¿no? Claro. Principalmente creo que la retracción del consumo en cualquier lugar y de cualquier categoría va a tener más que ver con una economía que va a quedar mucho más dañada, que con algún cambio de hábito central o con el miedo en sí mismo al contagio. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Chat, micrófono, lo que quieran.
En el chat todavía no tenemos ninguna. Si alguno quiere abrir su micrófono, estamos Alejandro para responder la pregunta que quieran. ¿No? ¿Algo más, Ale, que quieras para terminar? No, quería un segundito mostrarles el chat ese que me quedó colgado y Dale. listo. Este era lo que se hablaba, ¿no? Por algún motivo se me piantó la presentación. Esta idea de la compra posible versus la compra deseada, que creo que es central en esto que les quería marcar, ¿no? Este 50% de los nativos digitales que sin embargo quieren volver a una compra o quieren recuperar una compra analógica versus este 44% o sumado a este 17% sobre todo, ¿sí?, de los inmigrantes digitales, los de más de 40, que adoptan el online y piensan inclusive que va a ser su lugar principal de compra. Estos dos segmentos son dos segmentos centrales como industria en los que tenemos que concentrarnos en el futuro próximo en la apertura, sobre todo los más jóvenes, ¿sí?, que por ahí no los teníamos tanto en carpeta. Bueno, empecemos a tenerlos porque son los primeros que van a volver y los primeros que nos van a venir a dejar su dinero en nuestras propuestas. Claro, Eso es quizás todo. para ellos no fue un cambio, ¿no? O sea, quizás para ellos ya estaban acostumbrados a esta omnicanalidad y los Gen X en algún sentido no tanto. Estaba tal cual, pero lo daban por hecho. O sea, es como Claro. que tenían estaba ahí, sabían que lo tenían. En el momento que se lo sacaron, empezó a tener mucha más relevancia el espacio físico de lo que por ahí podían declarar antes, cuando usaban todos los espacios, ¿no? Hoy se quedaron con uno solo, y dentro de esa omnicanalidad o ese proceso de compra omnicanal que traían, el que le sacaron es el que más están deseando ahora. Para el otro es conocer un canal nuevo que no conocían y que les pareció interesante y que en algún punto piensan sostener. Perfecto. Ahí Marcelo, creo que la podés ver, Alejandro, que decía, el negocio de los shopping es un negocio de volúmenes, ¿qué tanto lo va a hacer en el futuro? Por volumen y densidad de visita, cumplía su rol en el pasado, o sea, el tráfico. Me parece que la pregunta, Marce, si lo entiendo bien, es si va a seguir habiendo ese tráfico, ¿no? Creo que nosotros como industria podemos mirar bastante para atrás. Yo hace muchos años que trabajo estudiando shopping center, bueno, Diego, vos también, y creo que el shopping pasó de un primer momento de ser más segmentado respecto a su público, a una etapa, sobre todo en el 2000 y en la segunda década 2000, con buena parte de la mitad de la segunda década de 2000, en la que se hizo mucho más masivo como negocio, porque el consumo habilitó esa oportunidad. Ahora me parece que tenemos que empezar a mirar un poquito para atrás lo que fue el negocio antes, lo que pasó después de 2001, 2002. Quizás va en este proceso aquellas propuestas que tienen mucho más que ver y que están más concentradas en el ABC1 van a ser las primeras que van a reaccionar positivamente, quizás, porque ese es el público que va a tener con qué. Y después los otros creo que van a presentar, o se les va a presentar un negocio menos masivo del que traían, por lo menos en un primer momento. Después habrá que ver cómo se recuperan. Esto obviamente es una opinión personal, pero cuando, por ejemplo, analicé, porque lo tengo analizado acá, no lo mostré porque no tenía mucho sentido en esto, digamos, cuando vamos a las marcas de consumo masivo, son las primeras marcas, por ejemplo, de alimentos, las que empiezan a resentirse desde la compra actual y desde la compra proyectada. Un cambio y una aparición de Vibrance, de segundas marcas, de buscar alternativas. Lo pregunté en junio pregunté, y el 50%, un poquito más del 50% de los que compraron ropa en junio, compraron alguna alternativa más barata, de precio más accesible de las que habitualmente compraban. Como que incorporaron una compra de moda buscando accesibilidad. Bueno, ahí es donde de alguna manera fundamento mi idea, ¿no? Esto creo que también se va a trasladar al shopping como categoría. Me parece que van a haber algunas propuestas que van a perder un poco de masividad de público. Al menos de público que compre. En la medida que nosotros no podamos tampoco habilitar esa experiencia de paseo, entonces el tráfico se va a resentir, claramente. Perfecto. Marce, ¿querías aclarar algo? ¿Querías preguntar algo? Te vi ahí, prendiste cámara y micrófono.
Buen día, Diego y Alejandro. Gracias por el webinar. No, me parecía que el tema del tráfico, sobre todo para el negocio de los shopping mirado desde el locador y de su rentabilidad, digamos, está complicado por lo menos en los próximos tiempos, sobre todo por algunos rubros que van a perder fuerza, como el tema del patio de comidas y por ahí la ropa muy de moda. Escuché con atención lo que dijo Alejandro en cuanto a que, por lo que estamos escuchando en países europeos y algunos otros que han reabierto, la gente compra más los básicos y ropa simple, e incluso ropa que puede ser vista a través de este tipo de medios, digamos, con los Zoom o maquillaje. Entonces, bueno, la complicación o el gran reto que tenemos que superar todos los que trabajamos en esta industria y sobre todo en función del locador, es como ir reemplazando estas variantes que van a costar que se normalicen, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Bueno, creo que nadie tiene la respuesta todavía. A ver, yo, digamos, mi planteo inclusive cuando nos juntamos en abril fue, esto hay que medirlo todo el tiempo, porque es increíble cómo cambia de abril a mayo y de mayo a junio ciertas posturas y ciertas opiniones que no debieran cambiar en un proceso tan corto de tiempo. Está pasando porque hay mucha mirada, como decía, para el costado, porque hay mucho cambio o mucho ida y vuelta respecto a ciertas medidas, hay hartazgo. Entonces, esto es cuestión de ir midiéndolo, pero yo estoy convencido, totalmente convencido, que hay una idea fuerte de recuperar, en términos de consumo. Lo que pasa es que lo que no va a haber es capacidad de poder recuperar. O sea, entonces, aquellos que no puedan, va a ser una aspiración, y va a seguir estando fuerte como una aspiración. Nadie quiere perder lo que había conseguido, digamos. Cuando uno, digamos, el consumo expresa mucho, y este es un proceso que yo lo vine hablando mucho en relación a los shopping centers. En estas décadas que contábamos antes, que el shopping se había hecho más masivo en tráfico, más transversal inclusive, que nuevo público se incorporó, inclusive nuevas propuestas de shopping en zonas que antes no habían, ampliaron esa masa de público, tenía que ver también con una idea de ascender a partir de pertenecer a ciertos espacios de compra. Poder entrar a un shopping era una verificación de que podía acceder. Poder entrar sin sentirte que eras un sapo de otro pozo. Eso fue un proceso que se vio muy fuerte en los 2000 y a partir de 2005 en adelante se vio muy fuerte en la industria del shopping center. Esa idea no se va a querer perder. Quizás no está la capacidad de poder hacerlo, pero la idea de querer volver a ese tipo de consumo y de verificación de poder acceder a ciertos espacios no se va a perder. Creo que en el corto plazo sí vamos a ver, cuando podamos abrir, obviamente, una caída de tráfico. Pero también una caída de tráfico porque se va a impulsar, digamos. Ningún shopping va a querer que se llene de gente y que por eso tenga que volver a cerrar. Pero supongamos que eso se solucionó, que ya se puede, que los shopping van a ser, puede entrar toda la gente que quiere, no va a haber control de aforo. Supongamos esa etapa. Bueno, ahí habrá que ver el estado de la economía. En la medida que la economía no se termine de recuperar, el shopping se va a segmentar más para arriba, digamos, más para arriba de la pirámide de ingresos, y en la medida que la situación se pueda ir acomodando, va a volver a ser masivo, justamente porque esa aspiración va a estar y de poder recuperar eso que se tenía. Al menos es mi punto de vista y tratando de entender cómo fue el proceso previo, ¿no? Vale, sobre este tema, perdón. Sí. No, comparto. Buenísimo, gracias Marcel. Lo que decía M. Claría, perdón, no tengo los nombres, decía, los shopping de cara al comerciante ofrecemos circulación y concurrencia, eso marca nuestro precio de alquiler, ahora que cambia el comportamiento social, ¿cuál sería nuestro discurso para defender nuestro valor locativo? Creo que un poco lo que está diciendo Ale es, no va a cambiar tanto el comportamiento social, ¿no? Yo no creo que vaya a cambiar, estamos viendo pruebas, a ver, creo, no sé, vos Diego estuviste hablando con shopping que abrieron, yo estuve hablando mucho con Paraguay, inclusive tengo fotos, me mandaron fotos de los distintos shopping. Lo que nosotros vimos en esas imágenes de Zara,
en París, o lo que vimos en esas imágenes de Brescia en Italia hace 3 semanas atrás. Me parece que esas imágenes no las vamos a ver tanto por estos lugares. Me da la sensación. Creo que en ese sentido Latinoamérica va a quedar, y Argentina, ¿no? Pero dentro del contexto de Latinoamérica va a quedar bastante más golpeado. O sea, no nos quedemos con la foto de la idea masiva de gente concurriendo cuando abran, como que te abren la jaula y salís corriendo, porque las ganas van a estar, pero va a haber una limitación de bolsillo, insisto. Entonces, yo creo que va a ser difícil. Ahí, Diego, vos sos más especialista en eso, pero bueno, ¿cómo pelear esos valores locativos cuando la demanda no está, pero no está otra vez? Y soy reiterativo con esto, no porque no tenga ganas de estar, sino porque quizás no tiene la capacidad de estar. Bueno, va a ser una gimnasia bastante compleja, ¿no? No sé, Sí, Diego, ¿cómo lo ves vos? a ver, vamos a tener que ver un poco cómo resulta esta apertura, ¿no? Me parece que hoy sacar conclusiones sin shoppings abiertos prácticamente en ambas, sobre todo, para los de ambas, en otros, como decíamos, otras provincias ya están abiertos, es bastante difícil. Primero creo que va a haber un problema de demanda, algunos locales cerrados, entonces ahí va a ver cómo sigue siendo el atractivo de los shoppings. Y por otro lado, bueno, cómo vuelve la gente. Creo que el bolsillo va a ser el principal, como decís, dale, el principal condimento en todo esto, ¿no? Creo que las ganas de volver de la gente están y lo marca el estudio perfectamente. La gente, cuando se abren los shoppings, vuelve a comprar, vuelve a entrar, a salir, o sea, vuelve. Ahora, tenemos el poder adquisitivo para hacerlo y de ahí va a depender el rebote, me parece. Argentina tiene mucha experiencia en esto igual y se acostumbra rápido, pero bueno, me parece que esta crisis va a pegar mucho en muchos bolsillos. Gracias, Magdalena. Perdón, no había visto tu nombre. Y después, N. García dice, las estadísticas están contemplados los comportamientos visitantes en centros comerciales a cielo abierto. ¿El regreso a la normalidad proyecta una nueva ventaja en concurrencia a estos formatos de shoppings? Bueno, mira, no están contempladas en primer lugar específicamente porque no hice encuestas adentro de ningún espacio de este tipo. Esto es simplemente un estudio en hogares online para ver hábitos de compra. Pero claramente sí creo con esta idea de ser y parecer, los shopping que tienen espacios a cielo abierto, al menos deberían explotarlo, porque son espacios de mayor idea de seguridad. O sea, son barreras que hay que romper rápidamente, y si tenemos la oportunidad de explotar ese espacio a cielo abierto como para mostrar justamente que no solamente están garantizadas las medidas de seguridad, sino que tenés espacios en los que el contagio se reduciría muchísimo, me parece que sí van a tener una ventaja, claramente van a tener una ventaja. De hecho, Sí. uno en eso tiene que analizar lo que están haciendo algunos restaurantes o algunas ciudades que están habilitando, no sé si tanto de Argentina, pero sí de Europa, que están habilitando o están cerrando calles y la están habilitando como espacios para poner mesas, para que la gente pueda estar a cielo abierto. También va a tener que ver con el clima, habrá que ver en qué momento, desde ya, ¿no? Pero me parece que sí, que desde ese punto de vista podrían tener una ventaja que además suma una experiencia de compra positiva, con lo cual debieran explotarlo, claramente, sí. Seguro. Sí, yo creo que también, sobre todo lo que es gastronomía, esos momentos donde te vas a pasar mucho tiempo al lado de otra gente, el hecho de estar en un lugar a cielo abierto ayuda, digamos, creo que va a ayudar a que la gente decida quedarse a comer, decida pasar un rato largo. Creo que no hay ninguna otra pregunta, así que nada más agradecerte, Ale, de nuevo por el estudio, la verdad que está buenísimo. Vamos a postear en las redes de la cámara la charla durante el día, así que todos aquellos que no la hayan podido ver pueden verla después. Y en breve le estamos comunicando cuáles van a ser los próximos webinars de la cámara, que tiene preparado algunos más. Bueno, Gracias, muchísimas Ale. gracias a todos por estar. Chao a todos, gracias. Chau.